Victoria Méndez era una de las mujeres más poderosas del mundo. En la lista de las 50 CEOs más influyentes de Forbes, empresa multimillonaria, 500 empleados, nada la asustaba, hasta esa noche en la oficina, sola, hasta que su pecho comenzó a apretarse, hasta que no pudo respirar. Ataque de pánico. A los 50 años, por primera vez, Victoria se desplomó en el suelo, temblando, sintiendo que moría. Y entonces la limpiadora nocturna, María, entró por la puerta. «Señora, ¿está bien?» Victoria no podía hablar. Solo movió la cabeza. «No, no estoy bien. Me estoy muriendo». Pero María no entró en pánico. Se arrodilló frente a Victoria e hizo algo que detuvo el corazón de Victoria. Puso su mano izquierda sobre el corazón de Victoria. 3 golpecitos suaves. Luego su mano derecha en la frente de Victoria. 2 golpecitos. Luego ambas manos en el pecho. 1 golpecito. Respira conmigo. 4 cuadrados, 4 números, 4 respiraciones. Victoria se quedó helada. Esa técnica, ese patrón específico de toques. Solo una persona lo sabía, su madre. La terapeuta, doctora Carmen Méndez. La mujer que se suicidó hace 28 años. La técnica especial que había desarrollado, nunca publicada, nunca enseñada a nadie. Entonces, ¿cómo lo sabía esta limpiadora de 28 años? La respuesta iba a destrozar el mundo de Victoria, porque su madre no se había suicidado. Había huido, había construido una nueva vida, había tenido un bebé. Y ese bebé, María, ahora estaba en la oficina de Victoria, usando la técnica de su madre, deteniendo el ataque de pánico de Victoria. La hermana de Victoria. Pero esa noche, Victoria no lo sabía. Esa noche, solo sintió su respiración volver lentamente mientras María continuaba el patrón rítmico. 1. Susurró María suavemente. Inhala por 4. Mira el cuadrado en tu mente. Victoria, desesperada por cualquier cosa que detuviera la sensación de muerte, obedeció. Imaginó un cuadrado. 2. Mantén por 4. Cuenta los lados. Las manos de María permanecían firmes. Izquierda en el corazón, derecha en la frente. El patrón de toques continuaba. 3-2-1, 3-2-1, 3. Exhala por 4. El cuadrado se completa. La habitación dejó de girar. El peso en el pecho de Victoria se aligeró ligeramente. 4. Mantén por 4, respira 5 minutos. Tal vez 10. María continuó el patrón hasta que Victoria pudo respirar normalmente, hasta que su corazón dejó de correr, hasta que el pánico retrocedió como una marea. ¿Cómo? Victoria finalmente logró hablar, su voz ronca. ¿Cómo sabías hacer eso? María se sentó sobre sus talones, preocupación genuina en sus ojos jóvenes. Mi madre me enseñó. Era terapeuta. Decía que esta técnica salvaría vidas algún día. ¿Está mejor ahora, señora Méndez? Victoria estudió a la joven. María había trabajado en el equipo de limpieza nocturno durante aproximadamente 6 meses. Siempre callada, eficiente, casi invisible. Victoria apenas le había prestado atención antes. Pero ahora, mirándola realmente, Victoria vio algo que la inquietó. Los ojos de María, la forma de su barbilla, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. «Tu madre». Victoria se obligó a preguntar casualmente, aunque su corazón volvía a acelerarse por razones completamente diferentes. «¿Cómo se llamaba?» «Carmen Ruiz», respondió María, ayudando a Victoria a sentarse en su silla ejecutiva. Bueno, Méndez era su apellido de soltera. Cambió a Ruiz después de huir. Victoria sintió que la habitación volvía a inclinarse. ¿Huir? María vaciló, claramente incómoda compartiendo historias personales con la CEO de la empresa. No debería molestarla con mi historia familiar, señora. Debería ir al hospital, que revisen su corazón. Tu madre. Victoria insistió, su voz ganando urgencia. Carmen Méndez. ¿De dónde huyó? De Barcelona, María respondió lentamente. Hace mucho tiempo antes de que yo naciera. Ella tuvo que abandonar su antigua vida. Violencia doméstica. Comenzó de nuevo con un nuevo nombre. El mundo de Victoria se detuvo completamente. Barcelona.
Carmen Méndez. Violencia doméstica. Todo encajaba con la historia de su madre, excepto que se suponía que su madre había muerto hace 28 años. ¿Cuándo naciste? Victoria apenas podía formar las palabras. 15 de marzo, hace 28 años. ¿Por qué? La fecha. La fecha exacta. 3 meses después de que Carmen Méndez supuestamente se suicidara. María. Victoria se obligó a mantenerse calmada a pesar de que cada nervio de su cuerpo gritaba. Necesito que me digas más sobre tu madre. Todo. María frunció el ceño, confundida por el repentino interés, pero se sentó obedientemente en la silla frente al escritorio de Victoria. No hay mucho que decir. Mamá me crió sola. Trabajó como terapeuta en Valencia. Usó el nombre Carmen Ruiz. Nunca habló de su vida anterior, excepto para decir que había tenido que irse para estar a salvo. ¿Tenía otros hijos? ¿De antes? El rostro de María se entristeció. Tenía una hija. En Barcelona, pero dijo que tuvo que dejarla atrás, que era demasiado peligroso intentar llevarla. Lloró por esa hija cada día de su vida. Las lágrimas ardían en los ojos de Victoria. Ella, su madre, había llorado por ella. Todos estos años, Victoria había creído que su madre la había abandonado a través del suicidio. Nunca había sabido que Carmen había estado viva, pensando en ella, llorando por ella. ¿Qué le pasó a tu madre? Victoria preguntó en voz baja. Cáncer. Hace 5 años. Murió pacíficamente, pero sola excepto por mí. Siempre lamentó no haber podido reconectar con su primera hija. Intentó buscarla una vez, pero el esposo violento, el padre de esa hija, había difundido la historia del suicidio tan completamente que mamá temía que acercarse solo causara más daño. Victoria cerró los ojos, procesando. Su padre, Eduardo Méndez, había sido violento, ella lo sabía ahora, mirando hacia atrás con ojos adultos. Los accidentes de su madre. Y las caídas. La forma en que Carmen se había encogido alrededor de Eduardo. Y entonces, cuando Victoria tenía 22 años, su madre había desaparecido. El auto de Carmen encontrado cerca de un acantilado. Sin cuerpo, pero todos asumieron suicidio. Eduardo había parecido apropiadamente afligido. Victoria lo había creído. Nunca supo que su padre había estado abusando de su madre durante años. Nunca supo que Carmen había huido para salvar su vida y la vida del bebé que llevaba. María, su hermana. María. Victoria comenzó cuidadosamente. ¿Tu madre alguna vez te mostró fotos de su vida anterior? ¿De su otra hija? María negó con la cabeza. Dijo que era demasiado doloroso. Pero me describió a su hija. Dijo que era brillante, ambiciosa, destinada a grandes cosas. Dijo que esperaba que su hija hubiera tenido una buena vida, a pesar de todo. Victoria no pudo contenerse más. Se levantó, fue a su... El silencio que siguió fue absoluto. María miró fijamente la foto, luego a Victoria, luego de vuelta a la foto. Su rostro pasó por una serie de emociones. Shock, incredulidad, esperanza cautelosa, miedo. Eso es imposible, susurró finalmente. Mamá dijo que su hija, que tú, no sabías que ella estaba viva. ¿Que era mejor así? No sabía, confirmó Victoria, su voz espesa con emoción. Me dijeron que se había suicidado. Mi padre, Eduardo, organizó un funeral. Lloré en su tumba. Una tumba vacía, ahora me doy cuenta. María se levantó abruptamente, retrocediendo como si el espacio físico pudiera ayudarla a procesar esta información imposible. Necesito... Esto es demasiado. ¿Tienes pruebas? ¿Cómo puedo saber que esto no es algún tipo de... prueba de ADN? Victoria interrumpió firmemente. Podemos hacerlo mañana. Pero María, esa técnica que acabas de usar en mí, el patrón de 3-2-1, 4 cuadrados, era la técnica especializada de mi madre. La desarrolló durante años de investigación. Nunca la publicó. Iba a patentarla. Solo yo la había visto usar antes, cuando era adolescente. María se quedó quieta. Mamá me enseñó eso cuando tenía 5 años. Dijo que era su método secreto para el pánico. Me lo enseñó porque yo tenía pesadillas terribles. Funcionó. Siempre funcionó. ¿Te enseñó algo más? Victoria presionó suavemente. ¿Otras técnicas? ¿Frases específicas?
María pensó. Solía decir, el pánico es una mentira que cuenta el cuerpo. Y tenía esta otra cosa cuando yo estaba realmente angustiada, tocaba puntos de presión. Detrás de las orejas, la base del cráneo, entre las cejas. Siempre en ese orden. Victoria sintió lágrimas corriendo por su rostro. Hacía exactamente lo mismo conmigo. Exactamente el mismo orden. Decía las mismas palabras. Las defensas de María comenzaron a desmoronarse. Se desplomó de vuelta en la silla, sus propias lágrimas comenzando a fluir. Mamá murió hace 5 años. Me sentí tan sola. Dijo que no tenía otra familia. Si tú eres real, si realmente eres mi hermana, soy real. Victoria se movió alrededor del escritorio, arrodillándose frente a María. Y no estás sola. Nunca más. La limpiadora nocturna y la CEO se abrazaron. 2 mujeres separadas por circunstancias, reunidas por el método secreto de una madre y la manifestación física del trauma de una vida. Esa noche fue larga. Victoria canceló sus reuniones de la mañana. María llamó y dijo que estaba enferma. Se sentaron en la oficina ejecutiva mientras el cielo se aclaraba con el amanecer, compartiendo historias de la mujer que ambas habían amado. María habló de una infancia modesta en Valencia. Carmen trabajando largas horas como terapeuta, pero siempre presente para María. Los fines de semana en la playa. La forma en que Carmen le enseñó a ver la belleza en las cosas pequeñas. Y siempre, siempre, la tristeza subyacente. La hija que Carmen había tenido que dejar atrás. Me preguntaba sobre ti, admitió María. Mamá te llamaba su primera luz. Dijo que eras todo lo que era brillante y feroz. Dijo que te parecías a ella, pero tenías un fuego que ella nunca tuvo. Victoria compartió sus propios recuerdos. Los años después de que Carmen desapareciera, cómo Eduardo se había vuelto aún más controlador, cómo Victoria había enterrado su dolor en ambición, construyendo una empresa desde cero, probándose a sí misma una y otra vez. La culpa persistente de que tal vez, si hubiera sido mejor hija, Carmen no se habría quitado la vida. No fue tu culpa, dijo María con fiereza. Mamá me lo dejó claro. Dijo que irse fue lo más difícil que jamás hizo, pero que si se hubiera quedado, Eduardo la habría matado a ella y al bebé que llevaba. ¿Él sabía? Victoria preguntó. ¿Que estaba embarazada? María asintió. Según mamá, cuando se lo dijo, se puso violento. Dijo que no podía estar seguro de que fuera suyo. La acusó de infidelidad. La golpeó tan fuerte que temió perder el embarazo. Esa noche fue cuando decidió irse. Rabia, pura y ardiente, atravesó a Victoria. Su padre. El hombre que la había criado con mano firme y altas expectativas. El hombre que nunca la había perdonado por no ser la hija perfecta. Había abusado de su madre hasta el punto de que Carmen había tenido que fingir su muerte para escapar. ¿Dónde está él ahora? María preguntó cautelosamente. Murió hace 10 años. Ataque al corazón. Victoria respondió con voz plana. No lloré en su funeral. La prueba de ADN se organizó discretamente a través del médico personal de Victoria. 3 días de espera. 3 días durante los cuales Victoria y María se vieron cada tarde, compartiendo comidas, llenando décadas de vacío. María le contó sobre la vida de Carmen en Valencia, cómo había reconstruido su práctica de terapia bajo su nuevo nombre, los clientes que juró que había salvado con su método secreto, la forma en que había envejecido graciosamente, encontrando paz en su nueva vida a pesar del dolor de haber dejado atrás a su primera hija. ¿Alguna vez se volvió a casar? Victoria preguntó. No, dijo que una vez había sido suficiente. Pero tenía amigos. Una vida buena, solo solitaria a veces. Cuando llegaron los resultados del ADN, ambas mujeres estaban sentadas en el apartamento de Victoria, no en la oficina, sino en el espacio personal donde Victoria podía llorar libremente si era necesario. María abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó en silencio. Luego levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. 99.96% de probabilidad. Hermanas. Victoria tomó el papel, estudiando las cifras que confirmaban científicamente lo que su corazón ya sabía. Tenía una hermana. Carmen había vivido. Había construido una nueva vida.
Había criado otra hija con el mismo amor y cuidado que una vez había dado a Victoria. Desearía poder haberla visto de nuevo. Victoria susurró. Desearía poder haberle dicho que entiendo, que no la culpo. Ella lo sabía. María tomó la mano de Victoria. Solía decir que su primera hija tenía su fuerza, que donde sea que estuvieras, estarías bien. Creo que se habría sentido orgullosa de quien te has convertido. Las semanas siguientes trajeron cambios tanto personales como profesionales. Victoria promovió a María de limpiadora nocturna a una posición administrativa en la empresa, en recursos humanos donde las habilidades empáticas de María, claramente heredadas de su madre terapeuta, podían florecer. No quiero caridad. María había protestado inicialmente. No es caridad, Victoria respondió firmemente. Es reconocimiento de talento. Y sí, nepotismo descarado. Las empresas familiares hacen eso. El término empresa familiar hizo que María sonriera a través de sus lágrimas. Pero no todo fue sencillo. La empresa de Victoria, TechVision Industries, estaba navegando una fusión compleja. La junta directiva cuestionó el repentino avance de María. Los rumores circularon. Victoria tuvo que navegar cuidadosamente entre reconocer su relación recién descubierta y mantener la profesionalidad. Tal vez debería irme. María sugirió una noche durante la cena en el apartamento de Victoria. No quiero causar problemas para tu empresa. Absolutamente no, Victoria respondió. He pasado 28 años sin saber que tenía una hermana. No voy a perderte ahora porque algunos miembros de la junta sean quisquillosos. La solución vino de una fuente inesperada. Roberto Sánchez, el CFO de Victoria y su mano derecha durante 15 años, solicitó una reunión privada. Victoria, sé que hay rumores, comenzó cuidadosamente. Sobre María, sobre por qué fue promovida tan rápidamente. Victoria se puso rígida, preparándose para defenderse. Pero Roberto levantó una mano. Déjame terminar. También sé que tu madre supuestamente murió cuando tenías 22 años. Nunca hablaste de ello, pero he visto esa foto en tu escritorio. Carmen Méndez. Y he visto a María. El parecido familiar es innegable. Victoria estudió a su CFO, este hombre que había estado a su lado durante años de crecimiento empresarial. Y creo que la Junta merece la verdad. No los detalles privados, pero el hecho de que María es tu hermana, recientemente descubierta. Convertirlo en una declaración oficial elimina el poder de los rumores. Además, agregó con una ligera sonrisa, es una historia bastante extraordinaria. El tipo de narrativa humana que a los inversionistas les encanta en realidad. Tenía razón. Cuando Victoria anunció formalmente que María era su hermana, explicando en términos generales que su madre había tenido que irse hace décadas debido a violencia doméstica y que solo recientemente las hermanas se habían reconectado, la respuesta fue abrumadoramente positiva. La historia humana resonó. Varios miembros de la Junta compartieron sus propias experiencias. 6 meses después de su reunión inicial, Victoria enfrentó otra crisis. La fusión de TechVision estaba en peligro. Acusaciones de irregularidades financieras de la empresa adquirente. La Junta exigía acción inmediata. Victoria estaba sentada en reuniones durante 18 horas al día, navegando complejidades legales y ataques de los medios. El estrés estaba pasando factura. Victoria sintió el familiar apretón en su pecho una tarde durante una llamada de conferencia particularmente brutal. Otro ataque de pánico formándose. Pero esta vez sabía qué hacer. Y mejor aún, sabía a quién llamar. María jadeó por teléfono. Necesito el método. Su hermana llegó a su oficina en 10 minutos. Encontró a Victoria respirando en una bolsa de papel, claramente al borde del pánico completo. Sin palabras, María asumió la posición que habían practicado. Mano izquierda al corazón, 3 toques suaves. Mano derecha a la frente, 2 toques. Ambas manos al pecho, 1 toque. 4 cuadrados. María comenzó con la voz tranquilizadora que había heredado de Carmen. Respira conmigo. 5 minutos después, Victoria estaba calmada, capaz de pensar claramente de nuevo. Juntas revisaron los documentos legales.
María, con su perspicacia empática, notó inconsistencias en el lenguaje que los abogados de Victoria habían pasado por alto. Pequeños cambios en la redacción que alteraban significativamente los significados. Esto es deliberado. Victoria se dio cuenta. Están tratando de manipular los términos en su favor. Mamá solía decir que las personas revelan sus verdaderas intenciones en los pequeños detalles. María ofreció. Estas redacciones cambiadas son detalles pequeños que significan grandes cosas. Armada con esta comprensión, Victoria confrontó a la otra empresa. La fusión se reestructuró en términos más favorables. La crisis se evitó. «Me salvaste 2 veces», Victoria le dijo a María esa noche. Primero de mi pánico, luego de un maltrato comercial. Ese es el punto de la familia, María respondió simplemente. Nos salvamos unas a otras. El método de Carmen se estaba extendiendo más allá de su familia. Los terapeutas de la fundación informaron tasas de éxito notables utilizando la técnica del 3-2-1 para clientes con trastornos de pánico. Las solicitudes llegaban de profesionales de salud mental de todo el mundo, queriendo aprender el método. Victoria y María tomaron una decisión juntas. Publicarían la investigación de Carmen póstumamente. Compartirían el método con la comunidad terapéutica más amplia. No por ganancia financiera. Todas las regalías irían a la fundación, sino para honrar la intención de Carmen de ayudar a sanar a las personas. El método Méndez para intervención en pánico se publicó en el Journal of Trauma Psychology. El artículo detallaba la investigación de Carmen. Explicaba la base neurológica de por qué la combinación específica de toque táctico y visualización de 4 cuadrados era tan efectiva, e incluía protocolos de entrenamiento para terapeutas. El artículo se volvió viral en círculos de psicología. El nombre de Carmen Méndez, olvidado durante décadas, se convirtió en sinónimo de técnicas innovadoras de manejo del pánico. «Lo hiciste, mamá», susurró María en la ceremonia de lanzamiento. «Tu método secreto ahora está ayudando a personas en todo el mundo». Victoria puso su brazo alrededor de su hermana. Juntas habían convertido el legado de su madre en algo más grande de lo que Carmen podría haber imaginado. Dos años después de esa primera noche de pánico, Victoria y María estaban paradas en el cementerio de Valencia. Finalmente, habían organizado un marcador apropiado para la tumba de Carmen. No una lápida simple, sino un monumento hermoso de granito grabado con las palabras: Doctora Carmen Méndez Madre, terapeuta, sanadora. Sus hijas la honran, su método vive. Desearía poder decirle gracias, Victoria dijo en voz baja tocando la piedra fría. Gracias por sobrevivir, gracias por criar a María, gracias por el método que nos reunió. Creo que ella lo sabe, María respondió. De alguna manera creo que ella orquestó todo esto. Mi solicitud al equipo de limpieza de tu empresa. Tu ataque de pánico esa noche específica. El método que me enseñó específicamente para ese momento. Victoria sonrió a pesar de sus lágrimas. ¿Crees que mamá estaba haciendo de casamentera desde el más allá? ¿Por qué no? Era una terapeuta. Arreglar conexiones rotas era su don. Dejaron flores, rosas amarillas, las favoritas de Carmen, y caminaron de regreso al auto de alquiler. El sol de Valencia era cálido en sus hombros. El olor a sal del Mediterráneo cercano llenaba el aire. He estado pensando, María dijo mientras conducían de vuelta al hotel, sobre expandir la fundación. Mamá no solo ayudó a personas con pánico, ayudó a mujeres a escapar de situaciones de abuso, a reconstruir sus vidas. Tal vez nosotras podríamos hacer más de eso también. Estaba pensando lo mismo. Victoria estuvo de acuerdo. Un programa integral, refugio de emergencia, servicios legales, terapia de trauma, entrenamiento laboral, ayuda con vivienda. Todo lo que mamá habría necesitado cuando huyó. El Centro Carmen Méndez, María sugirió. No solo una fundación, un lugar físico donde las mujeres puedan sanar y comenzar de nuevo. Nos encargamos de la financiación. Victoria estaba ya mentalmente organizando números. Podríamos abrir el primero en Barcelona, donde mamá tuvo que irse. Un tipo de redención.
En los meses siguientes, la visión tomó forma. El Centro Carmen Méndez abrió en Barcelona, una hermosa instalación que ofrecía no solo refugio, sino transformación. Mujeres llegaban rotas y se iban reconstruidas, empoderadas con herramientas tanto prácticas como emocionales. María dejó su posición corporativa para dirigir el centro a tiempo completo. Victoria se mantuvo como presidente de la junta, dividiendo su tiempo entre TechVision y el trabajo de la fundación. Mamá habría estado tan orgullosa, María dijo en la inauguración, observando mujeres y niños llenando los pasillos luminosos y acogedores del centro. Lo está. Victoria respondió con certeza. Donde sea que esté, está orgullosa de ambas. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Victoria tuvo otro momento de pánico. El estrés del evento, los recuerdos que traía, el peso de honrar el legado de su madre apropiadamente. Pero María estaba allí. Como siempre, mano izquierda al corazón. 3 toques. Mano derecha a la frente. 2 toques. Ambas manos al pecho. 1 toque. 4 cuadrados. María comenzó. Respira conmigo. Y Victoria respiró, con su hermana, usando el método de su madre, sanando décadas de dolor, 3 toques a la vez. El método secreto de Carmen Méndez ya no era secreto. Era un legado, una conexión, una forma de amar incluso a través de la muerte y la distancia. Era la forma en que una madre había salvado a ambas hijas, y la forma en que 2 hermanas, finalmente reunidas, se salvaban mutuamente cada día. Fin.